El escáner de salvamento pitó 3 veces, lo que significaba que algo valioso estaba enterrado en la arena. David Reed ajustó la altitud de su nave y sobrevoló el lugar del accidente una vez más. Scorch Ridge no era un planeta donde la gente honesta hiciera negocios. Esclavistas, contrabandistas y cosas peores llamaban hogar a este mundo desértico. Debería haber ignorado la señal y buscar cotos de caza más seguros. Pero 3 pitidos significaban tecnología que valía la pena vender, y David necesitaba los créditos. Aterrizó la nave a 50 metros de los restos. La arena le azotaba las botas al salir. Los soles gemelos lo hacían brillar todo con su calor. La nave estaba medio enterrada. Su agujero se abrió como un huevo. Las marcas del sindicato cubrían el costado. A David se le encogió el estómago. El sindicato no perdonaba a quienes tocaban sus pertenencias, por lo que casi se dio la vuelta. Casi. La puerta de la bodega de carga estaba abierta, balanceándose con el viento. David trepó con su linterna, atravesando la oscuridad del interior. El olor lo golpeó primero. Cuerpo sin lavar, miedo y algo más que no podía identificar. Su luz recorrió el espacio y los encontró. Prisioneros, al menos una docena de seres, encadenados a las paredes con extrañas ataduras que brillaban con un naranja apagado. Las cadenas parecían arena comprimida, cristalizada en algo más duro que el metal. David había oído hablar de estas cadenas de supresión. Drenaban la fuerza e imposibilitaban el escape, de modo que una pequeña niña humana, de unos 12 años, estaba sentada en la esquina. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Junto a ella, una delgada alienígena azul se desplomaba inconsciente contra la pared, pero los ojos de David se clavaron en la figura en el centro de la bodega de carga. Era enorme, de casi 2 metros de altura, incluso sentada. Su cuerpo estaba cubierto de escamas que oscilaban entre el bronce y el morado oscuro según como las iluminara la luz. De su espalda brotaban alas, firmemente unidas con 3 capas de cadenas de arena. Su rostro era humanoide pero más afilado, más anguloso, con ojos que brillaban con un tenue dorado, incluso en su estado de debilidad, que el de un draken. David nunca había visto uno en persona. Eran guerreros, leyendas en los sistemas exteriores. Peligrosos y orgullosos. Los ojos de la mujer dragón se abrieron y se fijaron en él. Su voz salió áspera como grava raspando metal. «Vete ya, humano». Antes de que regresaran, David debería haber escuchado. Su instinto de supervivencia le gritaba que corriera. En cambio, se arrodilló junto a la niña. «¿Estás bien?» La niña lo agarró del brazo con ambas manos. por favor, ayúdanos. Volverán pronto. Nos venderán en el mercado». David miró los rostros a su alrededor. Jóvenes, viejos, de diferentes especies. Todos aterrorizados. Pensó en irse. Ya había evitado decisiones difíciles antes. Así fue como sobrevivió. «El sindicato te matará si interfieres», dijo la mujer dragón. Su voz era más débil ahora. «Te lo advierto por tu propio bien». «Sí, me lo imaginé». David sacó su antorcha de plasma y la encendió. La llama azul se reflejó en los ojos de la mujer dragón. «¿Cómo funcionan estas cadenas?» «Eres un tonto». No era la primera vez que alguien decía eso. Se acercó al prisionero más cercano, el delgado alienígena azul. La antorcha cortó lentamente las cadenas de arena. Se resistieron, pareciendo absorber algo del calor, pero finalmente crujieron y se desprendieron. El alienígena jadeó y se desplomó hacia adelante. David lo sujetó y lo bajó con cuidado hasta el suelo. Uno a uno, los liberó. La niña pequeña, un comerciante anciano, otros 2 a quienes no reconoció. Se tambalearon hacia la salida, débiles pero moviéndose. David finalmente se acercó a la mujer dragón. «Deberías guardar tus energías para los demás», dijo. «Estoy demasiado débil para caminar de todos modos. Llevo muchos días con las cadenas. Entonces te llevaré». Rió con amargura.
Peso 3 veces más que tú, humana. Ya lo averiguaremos. David comenzó a cortar las cadenas alrededor de sus alas primero. La antorcha se calentó peligrosamente, casi sobrecargándola. Las cadenas de arena de un dragón eran más fuertes, diseñadas para sujetar a un guerrero. El sudor le corría por la cara por el calor y el esfuerzo. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja. ¿Importa? Sí. David hizo una pausa y la miró a los ojos. Porque alejarme me convertiría en alguien que no quiero ser. Las cadenas que le rodeaban las alas se rompieron. Jadeó al caer, estirando los músculos acalambrados. David pasó a sus muñecas. La antorcha parpadeó, con la batería casi agotada. ¿Cómo te llamas?, preguntó. David, soy una Sira del clan Fuego Celestial. Su voz se hizo más fuerte a medida que caían más cadenas. Te has ganado un enemigo peligroso hoy, David. El sindicato no olvida. Únete al club. La última cadena se rompió. Asira intentó levantarse y casi se cae. David la sujetó del brazo, apenas manteniéndola erguida. Tenía razón sobre el peso. Le temblaban las piernas por el esfuerzo. Puedo caminar, insistió, pero sus pasos eran inestables. Llegaron juntos a la puerta de la bodega de carga. Los demás prisioneros liberados ya estaban subiendo a la nave. David ayudó a Asira a cruzar la arena hacia su nave. Fue entonces cuando los motores rugieron en el punto 3. Naves de patrulla del sindicato cayeron del cielo, levantando enormes nubes de arena. Los reflectores recorrieron el suelo, fijándose en David y Asira. Ve a tu nave. Asira lo empujó hacia adelante con una fuerza sorprendente. Vete ya. David la agarró de la mano y la jaló con él. Corrieron juntos, tropezando por la arena mientras el fuego de plasma quemaba el suelo a su alrededor. La rampa del vagabundo estaba bajada. La niña se asomó, saludando frenéticamente. Vamos, date prisa. David y Asira se lanzaron por la puerta. Él accionó el control de ariete y corrió hacia la cabina. Los motores ya estaban calentándose. A través de la pantalla, vio las naves de patrulla formando formación de ataque. Asira se desplomó en el asiento del copiloto, respirando con dificultad. Se giró para mirarlo, con sus ojos dorados intensos. Acabas de cometer el mayor error de tu vida, humano. David aceleró. El vagabundo despegó mientras los rayos de plasma explotaban a su alrededor. La historia de mi vida, murmuró, y empujó la nave hacia las estrellas. Los escombros espaciales llenaban la pantalla mientras David empujaba al errante a través del campo de asteroides. Tras ellos, 3 naves del sindicato se movían en cada giro. El fuego de plasma iluminaba la oscuridad, fallando por metros. Tu nave es lenta, dijo Asira desde el asiento del copiloto. Aún parecía débil, con las escamas opacas en lugar de brillantes. Es una nave de salvamento, no un caza. David giró bruscamente a estribor, usando un asteroide giratorio como cobertura. ¿Alguna sugerencia útil? Que no te golpeen. A pesar de todo, David casi sonrió. La pequeña Meera se agachó detrás de su asiento y se agarró fuerte. Los demás prisioneros liberados estaban atados a la bodega de carga. David revisó su escáner. Las naves del sindicato se dispersaban, intentando acorralarlo. No se detendrán, dijo Asira. Su respiración seguía siendo dificultosa. El sindicato nunca perdona la pérdida de propiedad. No eres propiedad. Díselo. David tiró de los controles hacia la izquierda, sumergiéndose bajo un grupo de rocas. Una nave del sindicato intentó seguirlo y rozó su casco contra un asteroide. Cayó. Atrás, desahogándose. Quedan 2 naves. ¿Cuánto tardarás en recuperar toda tu fuerza?, preguntó David. Asira flexionó sus manos con garras. Las cadenas de arena le habían dejado marcas en las escamas. ¿Días? Quizás una semana. El veneno supresor necesita desaparecer de mi sistema. No tenemos días.
David comprobó sus niveles de combustible. Medio vacío. El sistema de armas parpadeó en rojo. Tenía una menta láser de minería para cortar salvamento, no para luchar contra naves de guerra. Hay un sistema muerto a 3 saltos de aquí. Estrella moribunda. Nada valioso. Quizás podamos perderlos allí o morir allí. Azira lo miró con esos ojos dorados. ¿Por qué me liberaste, David? Dime la verdad. Se concentró en volar, zigzagueando entre las rocas. ¿Importa ahora? Sí. Necesito entender qué clase de humano arriesga su vida por desconocidos. David guardó silencio un momento. Un rayo de plasma pasó lo suficientemente cerca como para sacudir la nave. Meera gimió detrás de él. Perdí gente una vez, dijo finalmente. Toda mi colonia. La corporación dueña de nuestro asentamiento se retiró cuando las minas se secaron. Nos dejaron varados, sin naves ni suministros. Vi morir lentamente a todos mis conocidos. Hambre, enfermedades, frío. Fui uno de los afortunados que logró salir del planeta en un transporte que finalmente llegó. Desde entonces, he estado solo. Pensé que era más seguro. Entonces, ¿para qué ayudarnos? Porque observar no te hace inocente. Te hace cómplice. La miró. Estoy cansado de observar. Azira lo observó con una expresión que él no pudo interpretar. Antes de que pudiera responder, el ordenador de la nave emitió una advertencia. Las 2 naves restantes del sindicato habían coordinado su ataque. Se acercaron al vagabundo desde lados opuestos, cargando con sus cañones de plasma. David no tenía a dónde ir. Aguanta. Apagó los motores por completo, dejando que el impulso los impulsara. El vagabundo se oscureció y quedó en silencio. Las naves del sindicato dispararon al mismo tiempo. Sus rayos de plasma se cruzaron exactamente donde habría estado el vagabundo si David hubiera seguido acelerando. En cambio, los proyectiles impactaron contra las naves de la otra. La primera nave del sindicato explotó de inmediato. La otra giró, con el costado de babor destrozado, derramando escombros y cuerpos al espacio. David reinició los motores. El errante volvió a la vida con una tos y saltó antes de que la nave dañada pudiera recuperarse. ¡Qué locura!, dijo Azira. ¡Qué suerte! David configuró el sistema de navegación para el sistema muerto. Pedirán refuerzos. Tenemos quizás 1 hora antes de que lleguen más naves. Azira se desabrochó el cinturón y se levantó lentamente. Seguía inestable, pero más fuerte que antes. Necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puede esperar? Estoy un poco ocupada no muriendo. No. Se movió detrás de su silla y David sintió el peso de su presencia. Los Draen no solo eran altos. Irradiaban poder incluso cuando estaban debilitados. En mi cultura, cuando alguien te salva la vida, se crea una deuda. Una deuda de vida es sagrada y absoluta. No quiero nada de ti. Así no funciona. La voz de Azira se tornó frustrada. Debo pagarte lo que has hecho. Es una cuestión de honor. Entonces considéralo pagado. Estás vivo. Escapamos juntos. Estamos a mano. No estamos a mano. La frustración se convirtió en ira. No lo entiendes. Entre mi gente, una deuda de vida sin pagar es vergüenza. Es peor que la muerte. No puedo simplemente evadir esta obligación. David suspiró. Mira, no te liberé esperando un pago. Lo hice porque era lo correcto. Eso es todo. ¿Cómo puedes ser tan insensato? La cláusula de Azira rozó el respaldo de su silla. Deberías exigir algo. Protección, créditos, favores políticos, lo que sea. Pero en cambio, actúas como si no hubieras hecho nada importante. Tal vez no fuera importante. Tal vez solo estoy cansado de ser el tipo que se marcha. Antes de que Azira pudiera discutir más, Meera habló en voz baja. Creo que es agradable. Ambos miraron a la chica. Ella sonrió tímidamente. Mis padres siempre decían, las mejores personas no esperan recompensas por ser buenas.
Simplemente lo son. La expresión de Asira se suavizó. Se arrodilló junto a Meera, poniendo su enorme rostro escamoso a la altura de los niños. Eres sabia para ser tan joven. ¿Cómo te llamas? ¿Meera? ¿Y dónde está tu familia? ¿Meera? La sonrisa de la niña se desvaneció. Desaparecida. El sindicato asaltó nuestra colonia hace 6 meses. Se llevaron a todos los niños. No sé dónde está nadie más. La mirada de Asira se endureció. Miró a David. Más inocentes robados. ¿Tu especie no caza a estos esclavistas? Algunos lo intentan, dijo David con amargura. La mayoría hace la vista gorda. El sindicato tiene créditos y créditos por silencio. En mi mundo, los esclavistas son ejecutados in situ. Debe ser bueno tener un mundo que se preocupa. David se concentró en el ordenador de navegación. 2 saltos más al sistema muerto. Mira, podemos discutir sobre deudas y honor más tarde. Ahora mismo, necesitamos sobrevivir las próximas horas. Asira se levantó lentamente. Puso una mano con garras sobre su hombro. El toque fue sorprendentemente suave. Te equivocas en algo, David. Lo que hiciste fue importante, y me aseguraré de que lo entiendas antes de que esto termine. Regresó a la bodega para ver cómo estaban los demás prisioneros liberados. Meera se quedó con la parte de David. Le caes bien, susurró la chica. Quiere pagar una deuda. Eso es diferente si tú lo dices. David no respondió. El errante saltó al hiperespacio, dejando atrás los asteroides y al sindicato por ahora. 3 semanas en el hiperespacio lo cambiaron todo. David había dejado a los demás prisioneros liberados en una estación colonia segura después de la primera semana. Le dieron las gracias con lágrimas y promesas que sabía que no podrían cumplir. Solo Meera y Asira permanecieron a bordo del errante. La chica no tenía a dónde ir. Asira insistió en que necesitaba llegar a su mundo natal, Drake y Prime, y David había accedido a llevarla. Se dijo a sí mismo que era solo cuestión de practicidad. El sindicato los cazaría de todos modos. Más valía terminar el trabajo. Pero era mentira, y lo sabía. La nave se sentía diferente ahora, menos vacía. Meera había reclamado el pequeño almacén como suyo, decorándolo con objetos rescatados que David fingía no notar. Lo seguía como una sombra, haciéndole preguntas interminables sobre el funcionamiento de la nave. David se encontró enseñándole reparaciones básicas, mostrándole cómo leer la computadora de navegación, explicándole por qué ciertos sistemas necesitaban mantenimiento diario. Le dio algo en que concentrarse además del trauma. Le dio un propósito más allá de la simple supervivencia. Asira era más difícil de entender. A medida que el veneno supresor abandonaba su organismo, recuperaba la fuerza. Sus escamas brillaron hasta alcanzar su máximo esplendor bronce y púrpura. Sus movimientos se volvieron fluidos y precisos en lugar de débiles y torpes. Ayudaba con las reparaciones en la nave. Sus garras eran sorprendentemente delicadas al trabajar con componentes pequeños, pero observaba a David observándolo constantemente, intentando descifrarlo. El día 18, el reciclador de alimentos se averió. David estaba hundido hasta los hombros en la máquina, maldiciendo un cableado corroído cuando Asira apareció a su lado. «Déjame». Extendió una mano con garras y sacó la placa de circuito dañada. Sus garras despegaron la corrosión con precisión quirúrgica. «Esta conexión es débil. Tienes componentes de repuesto. Cajón inferior, lado izquierdo». Encontró las piezas y comenzó a reensamblar el circuito. David la observó trabajar, impresionado a su pesar. «¿Dónde aprendiste reparación de naves?» Todos los guerreros del clan Fuego Celestial se entrenan en múltiples disciplinas. No podemos confiar solo en la fuerza. Insertó el nuevo circuito y lo encendió. El reciclador cobró vida con un zumbido. Mi gente valora la adaptabilidad. Me suena familiar. Los humanos tienen un dicho. Aprendiz de todo, maestro de nada, pero mejor que maestro de uno solo. Asira sonrió,
mostrando dientes afilados. Tenemos el mismo dicho en mi idioma. David se encontró devolviéndole la sonrisa. Tal vez no seamos tan diferentes. Tal vez no. Cerró el panel del reciclador. He querido preguntarte algo. ¿Por qué vives solo aquí? Los humanos son criaturas sociales. Deberías tener una tripulación, una comunidad. La sonrisa se desvaneció del rostro de David. Volvió a sus herramientas, organizándolas con una concentración innecesaria. Ya te lo dije. Perdí a mi gente. Es más fácil trabajar solo. Más fácil no es lo mismo que mejor. Es más seguro. ¿Para quién? Asira se sentó en una caja de carga, plegando las alas tras ella. Creo que tienes miedo, David. No del peligro ni de la muerte. Tenías miedo de preocuparte por alguien y perderlo de nuevo. Eso no es asunto tuyo. Lo hiciste mío cuando me liberaste. Su voz era suave pero firme. Te he estado observando con Meera. Le enseñas, la proteges, la cuidas, pero nunca dejas que te llame de otra manera que no sea David. Mantienes la distancia incluso mientras te acercas. ¿Por qué? La mano de David dejó de moverse. Miró las herramientas sin verlas porque ella eventualmente se irá. Todos lo hacen. Y si me permito preocuparme demasiado, dolerá más cuando se haya ido. Así que elige sufrir ahora un poco cada día en lugar de arriesgarte a un dolor mayor más adelante. Cuando lo dices así, suena estúpido porque lo es. Asira se puso de pie y se acercó. Perdí a mi compañera de nidada hace 5 años. Fue mi compañera más cercana desde la infancia. Luchamos juntos, entrenamos juntos, soñamos juntos. Cuando murió en batalla, pensé que el dolor me destruiría. Lo siento. No lo sientas. El dolor valió la pena. Cada momento con ella valió la pena que vino después. Los ojos dorados de Asira lo sostuvieron. Ustedes los humanos tienen vidas tan cortas y desperdician tanto de ese valioso tiempo protegiéndose de la conexión es trágico. Antes de que David pudiera responder, la voz de Mira llamó desde la cabina. David, el escáner muestra algo extraño. Ambos corrieron hacia adelante. Meera señaló la pantalla. Una enorme señal de energía apareció delante, haciéndose más fuerte. Todavía estamos a 2 días de Draen Prime, dijo David, comprobando las coordenadas. No debería haber nada aquí fuera. Ese patrón de energía. Asira se acercó a la pantalla. Lo sé. Portaaviones de mando del sindicato. Nos encontraron. A David se le heló la sangre. ¡Ay! Saltamos 3 veces, cambiamos de vector, nos mantuvimos alejados de las rutas de navegación. La expresión de Asira se ensombreció. Debe haber un rastreador. Revisa el espejo. ¿Qué? No. Ya la escaneé después de que escapamos. La baliza estaba en su ropa. La destruimos. Vuelve a comprobarlo. Los rastreadores del sindicato se pueden ocultar de muchas maneras. Mera parecía aterrorizada. No quiero volver. Por favor, no dejes que me lleven. David se arrodilló a su lado. No lo haremos. Lo prometo. Sacó su escáner médico y la recorrió lentamente. Al principio, no apareció nada. Entonces, débil pero presente, una señal sonó. Dentro de su brazo izquierdo, justo debajo de la piel. ¿Te implantaron? Susurró David. Esos bastardos te implantaron. Las lágrimas corrieron por el rostro de Mira. Puedes salir. David miró a Asira. Ella asintió lentamente. Puedo hacerlo, dijo Asira. Pero tenemos que hacerlo ahora, y dolerá. No me importa. La voz de Mira fue más fuerte de lo que David esperaba. Solo sal. 20 minutos después, Meera estaba sentada en la enfermería con el brazo vendado. El rastreador, un dispositivo no más grande que un grano de arroz, estaba en un recipiente sobre la mesa. Asira lo había retirado con manos firmes mientras David sostenía a Meera y le hablaba de constelaciones y formaciones estelares. Cualquier cosa para distraer del dolor. Tenemos que destruirlo. David dijo, no.
Asira recogió el contenedor. Lo usamos. Tengo una idea, pero requiere que confíes plenamente en mí y que volemos directamente hacia ese portaaviones de mando. David la miró fijamente. ¿Quieres volar hacia la nave que nos persigue? Sí, es una locura. Y también es nuestra única oportunidad. La expresión de Asir era feroz. Estoy casi al límite de mis fuerzas. Si logras acercarme lo suficiente a ese portaaviones, lo suficiente como para absorber la energía de su reactor, puedo acabar con esta amenaza para siempre. Estás hablando de absorber la energía de una nave capital. Eso podría matarte. Mejor que correr eternamente. Asira lo miró a los ojos. ¿Confías en mí, David? Deberías haber dicho que no. Deberías haber encontrado otra manera. Pero al ver su rostro decidido y la expresión esperanzada de Mira, David se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no estaba solo. Y tal vez valía la pena el riesgo. Sí, dijo en voz baja. Confío en ti, sonrió Asira. Entonces, vamos a mostrarle al sindicato lo que ocurre cuando cazan a una guerrera Draen y a su amiga humana. David giró la nave hacia el carguero de mando que se acercaba. Sus manos estaban firmes en los controles. El carguero de mando del sindicato ardía tras ellos, partido por la mitad y expulsando atmósfera al vacío. Asira había cumplido su promesa. David voló lo suficientemente cerca como para que ella alcanzara el núcleo del reactor a través de un puerto de mantenimiento externo. Absorbió tanta energía que sus escamas brillaron al rojo vivo durante 10 minutos. Cuando finalmente liberó esa energía, la ráfaga de plasma dirigida atravesó el casco del carguero como si fuera papel. 5 días después, se acercaban a Draen Prime. El planeta apareció en la pantalla y David comprendió por qué los Draen eran guerreros. Su mundo parecía estar naciendo. Volcanes activos salpicaban la superficie, su resplandor visible desde el espacio. Cordilleras se extendían por los continentes, picos tan altos que perforaban la capa de nubes. Ciudades se aferraban a acantilados construidos en la propia roca. Es hermoso, susurró Meera. Es mi hogar, dijo Asira en voz baja. Entonces su expresión cambió. David, necesito advertirte. Mi gente no siempre recibe con los ojos abiertos a los forasteros, especialmente a los humanos, porque tenemos una reputación. Porque tu especie ha roto muchos tratados y ha causado mucho sufrimiento en los sistemas exteriores. Los Draco pueden recordarlo todo. Nosotros no olvidamos nada. David apretó la mandíbula. No puedo cambiar lo que otros humanos han hecho. Lo sé, pero mi gente te juzgará de todos modos. Asira le puso una mano en el hombro. Hablaré por ti. Mi palabra tiene peso en el clan Fuego Celestial. Pero debes estar preparado para la hostilidad. 3 naves de patrulla rodearon al errante a los pocos minutos de entrar en órbita. Elegantes naves pintadas de rojo y dorado, cada una repleta de armas. Una voz áspera llegó a través del sistema de comunicación, hablando en un idioma que David no entendía. Asira respondió en el mismo idioma, con voz autoritaria. Las naves de patrulla los escoltaron hasta una plataforma de aterrizaje excavada en la ladera de una montaña. Cuando el errante aterrizó, David vio a docenas de Draen observando desde posiciones elevadas. Todos iban armados. Manténganse cerca. Asira dijo, déjenme hablar. Bajaron juntos por la rampa. Meera cogía de la mano a David. El calor los golpeó de inmediato. La gravedad tiraba con más fuerza que la de la tierra, haciendo que cada paso requiriera más esfuerzo. El aire olía a azufre y piedra caliente. Un grupo de ancianos Draken esperaba al borde de la plataforma. El más grande, un hombre con escamas plateadas y cicatrices que le cubrían la mitad del rostro, dio un paso al frente. Él y Asira hablaron rápidamente. Su conversación era demasiado rápida para que David la siguiera, incluso si entendía el idioma. Pero entendió el tono. El anciano de la cicatriz no dejaba de mirar a David con evidente disgusto. La voz de Asira se volvió más aguda, más insistente.
La discusión duró varios minutos antes de que el anciano finalmente señalara un gran edificio excavado en la pared del acantilado. «El consejo desea verte», le dijo Asira a David. Su expresión era tensa. «Esto no va bien». La sala del consejo era enorme, con un techo que desaparecía en la sombra. 12 ancianos estaban sentados en plataformas de piedra dispuestas en semicírculo. El anciano de la cicatriz tomó la posición central, sus ojos dorados fijos en David con abierto desprecio. «Soy Gror, primer anciano del consejo», dijo en un común galáctico con acento pero claro. «Asira, del clan Fuego Celestial, afirma que la liberaste de las cadenas del sindicato. Afirma que destruiste un portanaves de mando para protegerla. Afirma que no buscas nada a cambio de estas acciones». «Es cierto». David dijo mentiras. La voz de Gerber era monótona. «Los humanos no hacen nada sin esperar un beneficio. Buscas favores políticos, ventajas comerciales, tal vez información militar sobre Drake y las defensas. No tendrás nada de eso. No quiero nada de eso. Entonces eres un mentiroso o un tonto». Gerber se irguió en toda su altura, haciendo que David se sintiera pequeño. «Los Draken ya han tratado con tu especie antes. Son ladrones y cobardes que se aprovechan de los débiles y abandonan a los suyos cuando les conviene. Rompen tratados cuando ya no les benefician. Explotan y destruyen sin pensar en las consecuencias». Las manos de David se apretaron en puños. «No soy responsable de lo que otros humanos han hecho, pero aún así te beneficias de ello. Viajas libremente por el espacio en naves construidas con tecnología robada. Comercias con mercados creados por la explotación. Afirmas inocencia mientras toda tu civilización se sostiene a espaldas de otros. Eso no es justo». «Justo». La risa de Gerber fue amarga. «Asira me dice que tu colonia fue abandonada por tu propia especie. Que ves morir a tu gente porque a nadie le importó lo suficiente como para salvarlos. Y aún así defiendes a la humanidad». «No estoy defendiendo a toda la humanidad. Solo digo que no puedes juzgarme por lo que otros han hecho». «¿Por qué no? Te juzgas a ti mismo de esa manera». Los ojos de Gerber se entrecerraron. «Asira dice que vives solo porque crees que le fallaste a tu colonia. Cargas con la culpa por muertes que no pudiste evitar. Te aíslas porque crees que mereces la soledad. Si te juzgas tan duramente, ¿por qué deberíamos juzgarte de manera diferente?». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. David no tuvo respuesta. Mera dio un paso adelante de repente. Su pequeña voz se escuchó en una vasta cámara. «Te equivocas con él». Todos los ancianos se giraron para mirarla. La expresión de Gerber se suavizó un poco. «Niña, esto no te incumbe». «Sí, te incumbe. David me salvó cuando no tenía por qué. Podría haberme dejado encadenada. Podría haberme abandonado en cualquier estación, pero no lo hizo. Me enseñó sobre naves y estrellas. Se asegura de que coma antes que él. Tiene pesadillas con la gente que no pudo salvar, y aún así salva gente». Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz se mantuvo firme. «Dices que los humanos son malos. Puede que muchos lo sean, pero David no. Y si no pueden verlo, entonces ustedes son los que están ciegos». La cámara quedó en silencio. Gerber estudió a Meera un largo momento, luego miró a Asur. «Respondiste por este humano con mi vida y mi honor», dijo Asira de inmediato. «Y crees que no busca ningún beneficio al ayudarte. Creo que está intentando aprender a ser parte de algo más grande que él mismo otra vez. Ha estado solo demasiado tiempo. Ha olvidado lo que significa pertenecer a una comunidad». Griver volvió a sentarse lentamente. «El consejo debatirá este asunto, pero propongo una prueba. David, el humano, vivirá entre nosotros durante 3 días. Soportará las condiciones de nuestro mundo, aprenderá nuestras costumbres y demostrará su carácter con acciones, no con palabras. Si sobrevive y sigue sin pedir nada, reconoceremos su acción. Si revela su verdadera naturaleza como profeta carroñero, será exiliado de Draen Prime para siempre.
David miró a Asira. Ella asintió animándolo. Acepto, dijo David. Entonces empieza mañana. El rostro marcado por las cicatrices de Griver no mostró ninguna emoción. Reza para que tu debilidad humana no te falle, David. Nuestro mundo no perdona a los frágiles. Esa noche, David estaba en un balcón con vistas a la ciudad. Meera dormía dentro, exhausta. Asira se unió a él en la oscuridad. No esperaba que Griver fuera tan duro, dijo en voz baja. Pero no se equivoca con los humanos. Conmigo. Estamos bastante mal. Todas las especies tienen defectos. Los Draen fueron esclavos hace miles de años. Recordamos ese dolor y nos hace sospechar de los demás. ¿Cómo se libera uno? Elegimos permanecer unidos a pesar de nuestras diferencias. Elegimos creer que la libertad era posible incluso cuando parecía imposible. Ella lo miró de forma muy parecida a como tú elegiste liberarme a pesar del peligro. David sonrió con cansancio. 3 días. Creo que sobreviviré. Creo que lo sorprenderás. Ya me has sorprendido. ¿Cómo? Los ojos dorados de Asira reflejaban el brillo volcánico de los picos lejanos. Me hiciste creer que se puede confiar en algunos humanos. No es poca cosa. El primer día casi lo mata. David se encontraba en el campo de entrenamiento mientras los gemelos alcanzaban su máximo potencial. La temperatura ya era insoportable, y los jóvenes guerreros Draen realizaban ejercicios de combate a su alrededor. Una entrenadora, una mujer con escamas carmesí, señaló un montón de piedras y las movió al otro lado del patio. David miró las piedras. Cada una pesaba fácilmente el doble que él. Había al menos 50. Los guerreros lo observaban, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio. Levantó la primera piedra e inmediatamente sintió que sus músculos se tensaban. La mayor gravedad lo empeoró todo. Pero la cargó por el patio paso a paso, dolorosamente. Luego regresó por otra. En otra, para la piedra número 20, sus manos sangraban. Para la piedra número 30, sus piernas temblaban con cada paso. Los guerreros habían detenido su entrenamiento para observar. Algunos parecían impresionados. La mayoría parecía estar esperando a que se rindiera. David no se rindió. Movió las 50 piedras una a una, a pesar de que le llevó 6 horas y apenas pudo mantenerse en pie. Cuando finalmente dejó caer la última piedra en su lugar, varios guerreros golpearon sus pechos con sus garras. Una señal de respeto, supo más tarde. El entrenador se acercó a él. Eres débil, pero eres testarudo. Eso vale algo. David solo asintió, demasiado exhausto para hablar. El segundo día fue diferente. Lo llevaron a un sitio conmemorativo en lo alto de las montañas. Antiguos grabados en piedra cubren las paredes representando a Draen encadenados. Draken alzándose. Draken liberándose. Un anciano con escamas blancas. Explícale la historia. Fuimos esclavos durante 3000 años. Criados para luchar en guerras que no eran las nuestras. Tratados como propiedad, no como personas. Recordamos cada momento de ese sufrimiento. David escuchó historias de rebelión, sacrificio y, finalmente, libertad. La voz del anciano se quebró al describir la batalla final que les permitió obtener la independencia. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó David. Porque debes entender por qué no confiamos fácilmente. Sabemos lo que significa ser propiedad. Sabemos lo que significa que otros te vean como inferior a ellos mismos. La mirada del anciano se fijó en él. Asira dice, la liberaste de sus cadenas. ¿Qué? David pensó en su respuesta con cuidado porque sé lo que es ser abandonado, ser tratado como algo desechable. Mi colonia entera fue abandonada a su suerte porque ya no éramos rentables. No puedo cambiar lo que me pasó, pero sí lo que le pasó a ella. El anciano guardó silencio un buen rato. Finalmente, se dio 2 golpecitos en el pecho. Entiendes más de lo que esperaba. Humano. Esa noche,
David regresó a sus pequeños aposentos y encontró a Meera esperándolo con Asira. «¿Cómo lo llevas?», preguntó Asira. «Me duele todo». David se sentó con cuidado. «Pero mañana lo superaré». «El tercer día siempre es el más difícil», advirtió Asira. «Prepárate para cualquier cosa». El tercer día comenzó con las alarmas sonando por toda la ciudad. David salió corriendo y vio a Draen corriendo en todas direcciones. Asira lo agarró del brazo. «Tormenta térmica. Una gran tormenta. Todos deben ayudar a asegurar las estructuras y rescatar a cualquiera que esté atrapado en zonas expuestas». David la siguió hacia el caos organizado. La tormenta apareció en el horizonte. Una enorme pared de aire sobrecalentado y ceniza. Drake y los equipos de trabajo aseguraron los edificios, reforzaron los muros y trasladaron a los civiles vulnerables a lugares resguardados. «¿Qué necesitas que haga?», gritó David por encima del viento creciente. «Quédate conmigo. Ayuda en lo que puedas». Trabajaron durante horas mientras se acercaba la tormenta. David llevaba provisiones, ayudaba a tapiar las ventanas y ayudaba a los Draen ancianos a llegar a refugios seguros. Su pequeño tamaño se convirtió en una ventaja para arrastrarse por espacios estrechos que los Draken más grandes no podían transitar. Entonces llegó el grito de auxilio. Una niña Draken, de no más de 5 años, estaba atrapada en un almacén derrumbado. La entrada estaba bloqueada por vigas caídas, demasiado pesadas para David, pero demasiado estrechas para que un Draken adulto pasara. «Puedo llegar hasta ella», dijo David de inmediato. «La tormenta llegará en minutos». Un guerrero protestó. «Morirás ahí dentro. Y luego moriré yo intentándolo». David se dejó caer boca abajo y se arrastró por el hueco entre las vigas. El espacio era estrecho, raspándose la espalda y los hombros. Oyó a la niña llorar en el interior. La encontró atrapada bajo un estante, asustada, pero no gravemente herida. David levantó el estante lo suficiente para que se soltara y la guió de vuelta hacia la entrada. El borde de la tormenta golpeó justo cuando llegaron al hueco. El calor los invadió, dificultándoles la respiración. Drake y sus manos se extendieron por la abertura, poniendo a la niña a salvo, y luego sacaron a David mientras la ceniza ardiente comenzaba a caer. Lo arrastraron a un refugio reforzado justo cuando llegaba la tormenta. A través de los gruesos ventanales, David vio cómo el mundo exterior se convertía en un infierno. Los padres de la niña la abrazaron y le dieron las gracias a David con lágrimas en los ojos. Alrededor del refugio, Draken, que lo había observado con recelo, ahora lo miraba con otros ojos. Esa noche, tras el paso de la tormenta, toda la comunidad se reunió para el tradicional festín de la tormenta. David se encontró sentado en la mesa central, rodeado de Draens que le hacían preguntas sobre la cultura humana, sobre su vida y sobre su viaje con Asira. Grber se puso de pie y la multitud guardó silencio. El anciano con cicatrices miró a David con una expresión que ya no era hostil. «Hace 3 días. Te llamé mentiroso o tonto. Me equivoqué. Has demostrado tu carácter con acciones. Soportaste nuestras pruebas sin quejarte. Honraste nuestra historia con respeto. Arriesgaste tu vida por uno de nuestros hijos cuando podrías haberte mantenido a salvo». La voz de Grber resonó entre la multitud. «El consejo reconoce que no eres ni mentiroso ni tonto. Simplemente eres alguien que elige hacer lo correcto a pesar del coste». Los Draen que rodeaban a David se golpearon el pecho con las garras. El sonido llenó la sala. Asira se puso de pie junto a ellos. «David me liberó de mis cadenas, pero también me liberó de creer que todos los humanos eran egoístas. Me mostró que el coraje no se trata de fuerza ni tamaño. Se trata de elegir resistir cuando puedes huir, ayudar cuando puedes ignorar, preocuparte cuando puedes mantener la distancia». Ella lo miró directamente. «El consejo te ofrece santuario en Drake y Prime. Un hogar si lo deseas. Te has ganado un lugar entre nosotros». David se quedó paralizado. «Un hogar».
La palabra le sonreía extraña después de tantos años solo. Miró a su alrededor, a los rostros que lo observaban. A Meera, que sonreía alentadoramente, a Asira, cuyos ojos dorados contenían algo que no podía nombrar. No sé si recuerdo cómo ser parte de la comunidad. Dijo honestamente que el rostro marcado de Griver mostraba algo que podría haber sido una sonrisa. Entonces aprenderás. Te enseñaremos como tú nos has enseñado a nosotros que los humanos pueden sorprender incluso a los más escépticos entre nosotros. David sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. La armadura que había construido a su alrededor después de perder su colonia. Los muros que había mantenido durante tanto tiempo. No se derrumbaron de golpe, pero ahora había grietas. La luz se filtraba. Me quedaré, dijo en voz baja. Al menos un rato. A ver si descubro cómo hacer esto. La expresión de Asher era radiante. Eso es todo lo que se puede pedir. 2 meses cambiaron todo lo que David creía saber de sí mismo. Que estableció un pequeño espacio de trabajo cerca de las plataformas de aterrizaje, ayudando a mantener las naves y enseñando a los jóvenes Draken sobre tecnología humana. Meera prosperó, adoptada oficialmente en el clan de Asira y aprendiendo las costumbres humanas y Draen. Ahora reía más. Las ojeras se estaban desvaneciendo. David trabajaba junto a Asira casi todos los días. Se convirtió en su puente hacia la cultura Draen, enseñándole su idioma y sus costumbres. Pero en algún punto del camino, su asociación se convirtió en algo más. Algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras. Draen no amaba como los humanos. Sus vínculos eran diferentes. Construidos sobre un propósito compartido y una lealtad absoluta en lugar de romance. Pero cuando Asira lo miró, David sintió que algo se movía en su pecho. Cuando trabajaban codo con codo, cuando discutían sobre técnicas de reparación o compartían momentos tranquilos contemplando la puesta de sol sobre picos volcánicos, se sentía menos solo que en años. Tenía miedo de nombrarlo. Miedo de arriesgarse a perderlo. Lo estás haciendo de nuevo, dijo Asira una tarde mientras estaban sentados en un acantilado con vistas a la ciudad. ¿Haciendo qué? Protegiéndote. Manteniendo la distancia incluso mientras te acercas. Sus ojos dorados lo estudiaron. Cuidas de Meera como un padre, pero no permites que te llame así. Trabajas conmigo a diario, compartes tus pensamientos y miedos, pero te guardas una parte de ti mismo. ¿Por qué, David? Vio las lunas gemelas elevarse sobre montañas lejanas. Porque cuidar te hace vulnerable. Aprendí esa lección con dureza. Y aún así me liberaste de mis cadenas. Lo arriesgaste todo por desconocidos. Eso requiere cuidar profundamente. Eso era diferente. ¿Cómo? La voz de Asira era suave pero insistente. Sigues diciendo que no quieres apegos, pero los formas de todos modos. Dices que prefieres la soledad, pero elegiste quedarte aquí, entre mi gente. Tus acciones y tus palabras no concuerdan, David. Tal vez no sé lo que quiero. O tal vez tienes miedo de admitir lo que ya sabes. Se puso de pie y extendió sus alas, atrapando las cálidas corrientes térmicas ascendentes. Debo decirte algo. En 3 días, salgo en una misión diplomática a una estación neutral. El Consejo cree que las relaciones entre los humanos y los Draen necesitan mejorar. Me han pedido que lidere el esfuerzo debido a mi experiencia contigo. El estómago de David dio un vuelco. ¿Cuánto tiempo te irás? ¿Meses tal vez 1 año? Ella dobló sus alas y lo miró. Podrías venir conmigo. Tu conocimiento de la cultura humana sería valioso. No soy diplomática. Tampoco lo era hasta hace poco. Se sentó a su lado de nuevo, lo suficientemente cerca como para que sus escamas atraparan la luz de la luna. Te lo pregunto porque no quiero estar separada de ti por tanto tiempo. ¿Es eso egoísta? No. La voz de David era áspera. Yo tampoco quiero eso. Entonces ven conmigo. ¿Qué hay de Meera? Ella se quedará con mi clan. Ahora está rodeada de familia, David. Ella no te necesita como antes,
pero siempre tendrá un lugar en tu vida si decides conservarlo. David guardó silencio un buen rato. Finalmente, hizo la pregunta que más lo aterrorizaba. ¿Qué somos? ¿Asira? Conozco a Drak y no tengo relaciones humanas. Sé que tu cultura es diferente, pero necesito entender qué es esto. Asira tomó su mano con la suya, que tenía garras. El gesto fue cuidadoso, suave a pesar de su fuerza. En mi cultura, tenemos lazos llamados compañeros de corazón. No son como las parejas románticas humanas. Son más profundos, más raros. Un compañero de corazón es alguien cuyo propósito se alinea con el tuyo tan completamente que se vuelven más fuertes juntos que separados. Es lealtad, respeto, objetivos compartidos y sí, afecto. Pero también es algo más difícil de nombrar. ¿Es eso lo que somos? Creo que sí. Liberaste mi cuerpo de las cadenas, pero también liberaste algo más. Me mostraste que la confianza entre especies es posible, que las diferencias se pueden superar, que el universo contiene más bien del que me había permitido creer. Sus ojos sostuvieron los de él. Me cambiaste el corazón, David, y creo que yo también cambié el tuyo. No podía discutirlo. Estaba tan harta de estar sola, de no esperar nada de nadie. Me diste ganas de intentarlo de nuevo. Pues inténtalo. Ven conmigo. Sé mi compañera de corazón mientras aprendo a navegar por el espacio humano. Muéstrame más de lo que tu gente puede ser. Déjame mostrarte que mereces pertenecer a algún lugar. Antes de que David pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la ciudad. Ambos se pusieron de pie de un salto. A lo lejos, aparecieron naves en órbita. Docenas de ellas, naves del sindicato, más de las que David había visto jamás juntas. Corrieron a la sala del consejo. Gerber ya estaba allí estudiando las exhibiciones tácticas. El sindicato ha llegado con fuerza, dijeron los ancianos con gravedad. Exigen que los entreguemos a ti y al humano. Afirman que albergamos a criminales que destruyeron sus propiedades y mataron a su gente. ¿Cuántas naves? Preguntó Asira. 43, incluyendo 3 portanaves capitales. La mente de David corría. Están aquí por venganza. Por el portanaves de mando que destruimos. No negociarán. Entonces peleamos. La voz de Asira era de acero. No. David dio un paso al frente. Esto es mi culpa. El sindicato me busca. Déjame entregarme. Termina con esto antes de que tu gente sufra. De ninguna manera. Asira y Gerber dijeron simultáneamente. David. Asira lo agarró por los hombros. Ahora eres del clan Fuego Celestial. Nunca nos rendiremos a los nuestros. Esa no es nuestra manera. Gerber asintió. El sindicato amenaza a Drake y Prime. Esto dejó de ser sobre ti en el momento en que entraron en nuestro espacio armados. Aprenderán lo que sucede cuando nos desafíen. Pero yo soy la razón por la que están aquí. No. El rostro marcado por las cicatrices de Gerber era feroz. Están aquí porque son esclavistas y matones que no pueden aceptar que alguien se les haya enfrentado. Simplemente tuviste el coraje de hacer lo que era necesario. Ahora terminaremos lo que empezaste. La batalla duró 6 horas. Los cazas Drake llenaban el cielo. Sus pilotos canalizaban la energía térmica de los respiraderos volcánicos para impulsar ataques devastadores. David voló el Wanderer junto a ellos. Usando su conocimiento de las tácticas del sindicato para coordinar los patrones de ataque, Asira comandaba un ala de naves de asalto pesadas. Su mente estratégica convertía la potencia bruta del Draken en precisión quirúrgica. El sindicato era numeroso, pero los Draken poseían furia, habilidad y algo que los esclavistas no esperaban. Tenían a David, cuya comprensión de los protocolos de mando del sindicato le permitía predecir los movimientos enemigos y explotar sus debilidades. Cuando la última nave del sindicato saltó, dañada y huyendo, el Draken solo había perdido 4 naves. La flota enemiga estaba destrozada. 3 días después, David y Asira se encontraban en la plataforma de aterrizaje.
El Wandere estaba cargado de suministros para su misión diplomática. Meera abrazó a David con fuerza. «Vuelve pronto», susurró. «Lo haré. Y cuando lo haga, quizás puedas enseñarme todo lo que has aprendido. Para entonces seré más alto que tú». David rió. Probablemente era cierto. Meera retrocedió y David vio que tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Ahora tenía un hogar, una familia. Estaría bien. Gerber se acercó con un paquete para tu viaje. Un cristal de navegación Draen. Considéralo un recordatorio de que siempre tienes un lugar al que regresar. Gracias. David aceptó el regalo con genuina gratitud por todo. Por arriesgarte con un cínico salvador humano. Nunca fuiste solo eso. Griver se dio 2 golpecitos en el pecho. Ahora eres de clan. No lo olvides. Mientras el vagabundo despegaba, David miró a Asira en el asiento del copiloto. Ella le sonrió, con sus ojos dorados brillantes. ¿Tienes miedo?, preguntó aterrorizada. No he compartido mi vida con nadie en años. No sé si recuerdo cómo. Entonces aprendimos juntos. Ella extendió la mano y tomó la suya. Eso es lo que hacen los compañeros de corazón. David miró las estrellas, luego volvió a Drake y Prime, encogiéndose tras ellos. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, no huía de algo. Avanzaba hacia algo. Hacia un propósito, hacia la conexión, hacia un futuro que nunca creyó posible. Que liberó a Asira de las cadenas de arena en un transporte prisión accidentado. Pero lo que ella hizo después lo cambió todo. No solo aceptó su ayuda. Le demostró que la salvación funciona en ambos sentidos. Que a veces quien rescata también necesita ser rescatado. Que los corazones pueden sanar si encuentras a alguien dispuesto a ser paciente mientras aprendes a confiar de nuevo. ¿Listos para lo que venga?, preguntó Asira. David le apretó la mano suavemente. Sí, creo que sí. El errante saltó al hiperespacio, llevándolos hacia nuevos mundos, nuevos desafíos y un futuro que ninguno de los dos afrontaría solo.